James Bond, el agente secreto más famoso del mundo, un héroe de acción, un mujeriego, un bebedor de martinis con vodka y capaz de enfrentarse a la muerte con una mirada fría y divertida. Del autor Ian Fleming surgió una serie de novelas de espías que dio lugar a una de las franquicias cinematográficas de más éxito de la historia. ¿Hasta qué punto reflejan las películas la visión de Fleming de su agente secreto? ¿Acaso es Bond algo parecido a un agente del servicio secreto de la vida real o es todo pura fantasía? En resumen, ¿quién es el verdadero James Bond? El personaje de 007 fue una versión turboalimentada del propio Ian Fleming. Es la mejor representación de Ian Fleming. La actitud física, la pasión por los coches rápidos, el hecho de que mostrara todas las cosas que tanto le gustaban. Bond era un caso de deseo cumplido y escribió sobre sí mismo como una especie de hombre cortés, de espía, un hombre de acción y aventura, tal vez lo que siempre quiso para él. Había elementos de Ian Fleming en James Bond, pero James Bond no era Ian Fleming, era un espía, un mujeriego, pero en el caso de Fleming, él no era tan glamuroso. Fleming trabajó estrechamente con la inteligencia naval y era el enlace con el Ejecutivo de Operaciones Especiales y otras agencias de inteligencia. Tenía una buena idea de cómo eran los espías en realidad. Historia prohibida, el verdadero James Bond. James Bond es un icono británico mundialmente famoso. Se calcula que más de 1.000 millones de personas de todo el mundo han visto al menos una película de James Bond. Creado por el escritor Ian Fleming, es el agente del servicio secreto por autonomasia. Es el hombre que lo tiene todo: artilugios, armas, mujeres y coches. Ian Fleming fue un célebre escritor inglés que creó a James Bond. Y al hacerlo, aprovechó parte de la experiencia real que tuvo con la inteligencia naval real. Asuntos como la Operación GoldenEye y un par más de proyectos de alto secreto que supervisó. Por eso, escribió sobre lo que conocía. Creo que con tantos héroes americanos era hora de tener un héroe británico por excelencia, y James Bond encajaba en el papel, con ese paracaídas de la bandera británica, y también tenía esa arma, esa sonrisa irónica. Iba muy arreglado, un ejemplo de inglés de clase media alta, con sus gustos, sus prejuicios, su lucha contra los malvados. Es totalmente inglés. Ian Fleming escribió las novelas de James Bond en una máquina de escribir de 30 años en su villa GoldenEye en la isla de Jamaica. Para intentar entender al personaje que creó, voy a disfrutar un poco del estilo de vida de Bond, empezando por las armas. Una de las premisas fundamentales de Bond es su licencia para matar. Aparentemente esto le daba prácticamente carta blanca para acabar con sus enemigos a sangre fría, y a lo largo de las 24 películas, Bond ha matado a casi 400 personas. Me encuentro en el campo de tiro E.J. Churchill para reunirme con John Baker, un armero y experto en armas. Quiero vivir en primera persona cómo es tener el dedo en el gatillo de las armas que utilizó el mismísimo Bond. Vaya. Aquí están algunas de las armas de tipo Bond. Empezaremos con la Beretta. Es similar al modelo 418 de Bond en Agente 007 contra el Dr. No. Es de 1962, cuando se rodó la película. Vale. Después tenemos la Walther PPK, el arma que habría utilizado Bond en aquellos tiempos.
Geoffrey Boothroyd escribió a Ian Fleming y le dijo, tenía el arma equivocada, era un arma de mujer. Y hubo un gran debate sobre todo el asunto. Aunque esta es una versión 9 milímetros, la primera tenía un .25 ACP que era mucho más pequeña. Es la pistola de mano clásica de Bond, ¿verdad? Correcto, sí. El arma elegida por Bond es una Walther PPK, un arma alemana que viene de Polizeipistole Kriminal, la pistola criminal de la policía. Y el motivo por el que se le recomendó a Fleming que debía ser el arma que llevara Bond fue porque es una 7,65 milímetros y estaba disponible en todo el mundo. Así que Bond, al ser un tipo que viajaba mucho, jamás se quedaría sin munición. Si nos fijamos más en las armas que se habrían utilizado, tenemos el subfusil Sterling, un arma británica estándar para el ejército. La usaban las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea Real, la Royal Navy, la Marina lo usaba para atacar submarinos protegidos. ¿Y de qué época es? Seguían usándolos en el servicio del ejército británico hasta mediados de los 80. La Royal Navy, la Fuerza Aérea Real y el ejército los siguen utilizando. También los utilizaba la policía de Hong Kong. Los fabricaba Sterling en Dagenham, un arma muy buena, una pequeña ametralladora. ¿Podemos probarlas? Por supuesto. Bien, lo único que hay que hacer es montar el arma y lista para disparar. Vale. ¿Un cargador? O un Sterling. Así es. Bien, acción. ¿Así? Sí, y cuando estéis listo... Bien. Ha sido increíble. Sabía que te gustaría. Madre mía. Un arma para un agente secreto es como un estetoscopio para un médico. No podría llevar un rifle grande ni una metralleta, sería poco práctico. La Walther PPK, que aparece en las novelas y las películas, es pequeña y elegante. Se puede esconder discretamente en un smoking, pero también creo yo que se eligió porque es un arma que se utilizaba en todo el mundo, no solo en Gran Bretaña, sino también en Rusia y todos los demás países europeos del este que visita a lo largo de varias tramas y está ahí para añadir un toque de fidelidad histórica. ¿Qué es esto? Es una K-47, esta en concreto es la que utilizaban los malos. Es una buena arma. Tiene la culata plegable. Se presiona la culata, se suelta el botón y se despliega. ¿Las de las películas eran armas auténticas? Sí, eran auténticas. Estaban modificadas para disparar fogueo porque no podemos disparar munición auténtica en el set. Son auténticas porque hace falta el destello final, el casquillo vacío del disparo y el cambio de cartuchos. A veces las utilizábamos de caucho cuando había que lanzar las armas o hacer trucos especiales, pero casi siempre utilizábamos armas auténticas. Ahora pon el cargador, mételo y ciérralo. Yo voy a colocarme un poco más allá porque expulsa los casquillos con fuerza. ¿Sí? Sí. ¿Vale? ¿Así? ¿Cuándo estáis listo? ¿Aquí? Sí. Vale. ¡Vaya! Es espeluznante. Te avisé. ¿Has visto el destello? Con esta se puede ver todo el funcionamiento, pero con las de caucho no. No se puede hacer eso con imitaciones. ¿Y eran las que se utilizaban en las películas de Bond? Utilizaban esto. ¡Qué fuerte! ¿Puedo probar otra vez? Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que el personaje de James Bond estaba inspirado en la época de la Guerra Fría y todas las armas, todos los artilugios, todo tipo de cosas de alto secreto que observamos y pensamos que son muy graciosos, que eran absurdos, en realidad existieron. Existían esas armas ocultas, ese tipo de artilugios es sorprendentemente realista. Bien, las armas no eran lo único que llevaba Bond. Sus bolsillos también estaban llenos de las últimas creaciones de la Q-Branch, una división del servicio secreto que le proporcionaba toda una serie de inventos. Ocuparon el centro de atención en las películas, desde bolígrafos que hacían mucho más que escribir, hasta coches invisibles con modificaciones letales. Los objetos de colección de las películas son un gran negocio. Hay coleccionistas en todo el mundo preparados para pagar grandes sumas de dinero para tener su pequeño pedacito de Bond. La Prop Store es una de las mayores distribuidoras del mundo. Y según su página web, esta es su sede central. No sé muy bien si estamos en el lugar correcto,
pero ahora veremos. Hola. Stephen. Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido a Prop Store. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Oh, vaya. Madre mía. Es el tipo de respuesta que recibimos normalmente cuando entra alguien por primera vez, sí. No es lo que me esperaba. Exacto, estamos un poco encubiertos aquí. ¿Qué es eso de ahí? ¿Trajes de astronautas? Sí, es el traje de astronauta de John Hurt de Alien, ni más ni menos. Y es parte de alguna de las colecciones de trajes que tenemos en exhibición. Pero no están solo de exposición. ¿Están a la venta o los alquiláis? ¿Cómo funciona? Sí, desde luego. Celebramos subastas anualmente. Tenemos más de 6.000 artículos en nuestra página web. Aquí está el sueño de todo aficionado al cine. Yo en concreto busco los objetos de colección de James Bond. ¿Tenéis algo? Sí, tenemos algunas cosillas que podemos mostrarte. ¿Vienes arriba? Te las enseñaré. Esto es genial. Pasa a mi oficina. Voy a enseñarte algunas de las delicias que tenemos de James Bond y que hemos dispuesto en la mesa para que las veas bien. Esto es lo que he estado buscando. ¿Puedo tocarlo? Sí, por favor, adelante, mientras seas cuidadoso. Sé que esta es una Walther PPK, ¿verdad? Desde luego, sí, el arma distintiva elegida para James Bond. Parece auténtica. Sí, en realidad es un arma de fuego real utilizada en las películas. Esta es de GoldenEye, de Pierce Brosnan. ¿En serio? Sí, el arma del héroe. Tenían dos para la primera unidad de rodaje y esta es una de ellas. Es increíble. ¿Y esto? Bueno, sé que es un teléfono móvil antiguo, ¿verdad? Parece un teléfono móvil antiguo, sí. Creo que tuve uno de estos. Si lo abres un poco, ves que tiene una interfaz de dispositivo y es el teléfono que utilizó Bond en El Mañana Nunca Muere para conducir el BMW mientras intentaba escapar de Carver en el aparcamiento. Me acuerdo en aquella época que cuando vi la película la escena era muy futurista y ahora parece maravillosamente pintoresco. Desde luego, ahora se pueden hacer muchas más cosas con un teléfono móvil normal, ¿Y ¿verdad? cuánto valdría algo así para un coleccionista? Este se vendió en una subasta de Prop Store que celebramos en septiembre por casi 20.000 euros. Por favor, ten mucho cuidado. ¿Me tomas el pelo? No, para nada. Los objetos de Bond se demandan mucho. Es muy excepcional y difícil de encontrar. ¿20.000 euros? 20.000 euros. ¿Por este teléfono de juguete? Sí, me da la sensación de que quieres pujar. Está fuera de mi alcance. Es una cantidad muy elevada. Hay dos cosas que han pasado con la franquicia Bond, por llamarla de alguna manera. Y una es que lleva en marcha mucho tiempo, pero ahora es una franquicia mundial y la gente quiere conseguir objetos que se remontan a las primeras películas. Y evidentemente es algo muy elegante. Siempre han sido marcas muy importantes. Y el hecho de poder comprar una marca importante asociada a James Bond te da mucho prestigio. Es enormemente atractivo para los coleccionistas. Aquí tenemos armas grandes para ti. Sí. Son artillería pesada, ¿verdad? La ametralladora de la Cigar Girl, que dispara a Bond en El mundo nunca es suficiente, sobre el Támesis. ¿Está hecha de caucho? Sí, desde luego. Durante el rodaje manejaban esas armas auténticas y para las secuencias de acrobacias y de acción utilizaban versiones más ligeras. Si dejas esa y coges esta, tal vez veas la diferencia de peso y lo notes. Sí, vamos, inténtalo, cógela. Pesa mucho. Pesa muchísimo. Y esta era el arma real que se utilizaba en el set. Vaya. Entonces es... Voy a dejarla. ¿Me ayudas? Sí, claro, eso es. Y dime, ¿qué valor tienen estas? Seguramente hablemos de una cifra próxima a los 12.000 euros. Puede que un poco más para la versión héroe y seguramente 4.500 para la versión de acróbata. El mercado de los objetos de colección de Bond es extraordinario. Hay mucha gente que parece querer tener en sus propias manos un artículo auténtico. La gente está dispuesta a pagar 60.000 euros, posiblemente más, para tener en sus manos lo que ven como un pedazo auténtico de la historia cinematográfica, y eso antes de hablar de tarjetas postales y todos los álbumes y varios artículos de coleccionista.
Reconozco esto porque es exactamente lo que voy buscando. Es una de las sudaderas de entrenamiento de Daniel Craig, ¿verdad? Cuando estaba en rehabilitación y vuelve al MI6 para entrenar, para volver a entrenar. Ese es el chándal de entrenamiento que lleva. Tiene el escudo ahí, en el pecho también. Y esa en realidad es la etiqueta del cliente que sigue colgada ahí del rodaje. Claro, Skyfall. Sí, por supuesto. Y si quisiera tener el chándal de Daniel Craig, ¿cuánto costaría? Creo que quieres convertirte en uno de nuestros clientes, ¿verdad? Pareces muy interesado. Busco algo que me pueda permitir. ¿Cuánto valdría esto? Entre 17 y 23.000 euros, algo así. Vale. Existe un mercado asombroso de objetos coleccionables de Bond. Como mujer, lo encuentro ligeramente divertido, he de decirlo, porque dudo mucho que haya mujeres ricas que vayan a las subastas y compren esas cosas. Tal vez es porque los hombres quieren ser James Bond y las mujeres quieren estar con él. Bueno, Jamie, tengo algo más que enseñarte. Ven por aquí. Madre mía. Es otra cueva de Aladino de objetos. Fíjate en esto. Esta es la pieza. Es la barca que diseñó Q para Bond, para la secuencia inicial de El mundo nunca es suficiente. Es asombroso. ¿Cuántas de estas se fabricaron? Se fabricaron 15 en un principio. Seguramente queden solo 8 o 9 en condiciones. Algunas de ellas se destruyeron durante el rodaje y justo después del rodaje. Y además cada una de las barcas tenía un uso diferente. Una era para los efectos especiales, la que viene con ruedas. Estaban las de los trucos que iban bajo el agua y saltaban arriba y abajo. Esta barca en concreto es la que se utilizó para la secuencia del cañón de aire. Entiendo. Como coleccionista, como fan de Bond, es increíble. Pero ¿dónde demonios guardas algo así en casa? Tal vez en tu propio almacén o en tu propia galería. Es esta. Es esta, sí. El truco que va con esta es que salta del Támesis, vuela por encima del Támesis, rebota en la hierba y vuelve de nuevo al agua, justo delante de O2 en la cúpula del milenio. Es asombroso. El premio máximo para el fan de Bond es poseer un Aston Martin DB5. El coche que hizo famoso Bond en 7 películas y que consolidó la conexión entre Bond y Aston Martin. Peter Kroll ha conseguido un sueño de infancia y ha restaurado maravillosamente este Aston Martin DB5 que encontró oxidado en un granero e hizo una réplica exacta del coche de Goldfinger. ¿Cuánto hace que tienes este coche, Peter? Lo tengo desde 2002, así que hace unos 15 años ya. ¿Y en qué estado estaba cuando lo compraste? Hubo que restaurarlo totalmente. Estaba en varios estados de reparación, si entiendes a qué me refiero. Se desmontaron las piezas, se metieron en cajas. Era un coche en muchísimas cajas. No tenía cristales ni nada de eso, estaba todo ahí. Y salvo los dispositivos, este sería el coche que conduciría Bond, ¿verdad? Eso creo, sí. Tiene el mismo tipo de asientos en marino. Y sí, es bastante parecido al aspecto que habría tenido en su día. ¿Y cómo es conducirlo? Muy agradable. Cuanto más lo conduces, va mejorando. Se calienta y se va depurando a medida que lo conduces. Y es agradable, sí. La dirección está un poco dura y cuesta aparcar, pero aparte de eso es una maravilla. Y supongo que es como la máxima pieza de colección de 007, ¿no? Eso creo, sí. Hubo 2 estrellas en la película de Goldfinger, ¿verdad? Sean Connery y el coche, ¿no es así? Los 2 eran protagonistas. No es de extrañar que Fleming estuviera obsesionado con los coches rápidos y concediera este premio a Bond. Y los coches de Bond son tan memorables en las películas como cualquier otro aspecto de ellas. ¿Quién puede olvidarse del Aston Martin DB5 de Goldfinger? Soltaba aceite por detrás y los coches que lo perseguían resbalaban. Tenía hasta un asiento eyector. Tenía todas las comodidades y cosas que no habíamos visto nunca en un coche y nos quedábamos fascinados cada vez que aparecía en escena. Los coches han sido muy importantes en las películas de Bond para la propuesta Bond.
A mí me parece que la era de Roger Moore, en la que todo podía sumergirse en el mar y con todos los artilugios que salieron posteriormente, era un poco hortera. Mi favorita es Goldfinger, con el Aston Martin, por el hecho de que los inventos son dispositivos espectaculares. Cuando dijeron a Connery que tenía un asiento eyector, lo utilizó en un momento muy preciso y los artilugios y la trama encajaban muy bien. No creo que haya película que supere a esa. Bueno, esto es casi lo más cerca de ser James Bond que voy a conseguir. Aparcando en Stoke Park, en el coche adecuado. Saliendo de un Aston Martin, sí. No hay lugar a dudas de que las películas han generado una legión de fans en todo el mundo, pero quiero averiguar dónde se originó todo, y eso significa remontarme a Fleming y a las novelas. Peter ha sido muy amable por traerme hasta Stoke Park, el lugar de película donde Bond humillaba a su enemigo Auric Goldfinger en una partida de golf. Sorprende que James Bond fuera un gran golfista, pero resulta revelador que lo fuera Ian Fleming. Obviamente, aquí en Stoke Park hace falta un caddy apropiado, y nosotros tenemos la peculiar tarea de averiguar dónde empezó todo. Voy a reunirme con A.J. Chaudhry, coautor de Una especie de héroe y experto en todo lo relacionado con 007. Me gustaría saber, A.J., si era muy similar el Bond de Fleming a un agente secreto auténtico. Creo que el James Bond de las novelas de Fleming no era realmente un espía, era más bien una especie de comando, de operaciones especiales, con la que Fleming se habría topado durante la guerra. Era un tipo de la contrainsurgencia. Y por eso Bond es mucho más aventurero y está mucho más lleno de acción que el personaje de George Smiley. ¿Y Fleming era más de oficina o era un agente activo en la inteligencia naval? Bueno, durante la guerra, Fleming fue más un personaje importante que daba órdenes. Era comandante en la inteligencia naval. Era el que enviaba comandos, como James Bond, al campo detrás de la línea de fuego, frente a los alemanes a distintos lugares de Europa. Y James Bond representaba el tipo de agente que le habría gustado ser a Fleming, un hombre de acción. ¿Y de dónde viene todo eso de licencia para matar? ¿Se lo inventó Fleming? Pues la licencia para matar, los dos ceros de 007, es el prefijo que significa licencia para matar. Seguramente sea ficticio, pero creo que durante la guerra Fleming quiso enfatizar que los agentes tuvieron que hacer lo impensable. No siempre llevaban aureolas a modo de ángeles, a veces fueron despiadados al igual que su enemigo, y creo que eso sustentó una parte del carácter distintivo del personaje de James Bond. Al igual que la mayoría de los autores, un importante grado del personaje es autobiográfico. Así que hay similitudes concretas entre Fleming y Bond. Los dos fueron comandantes, los dos tenían un vínculo naval, los dos eran mujeriegos, aunque también hay diferencias. Bond es quien le habría gustado ser a Fleming. Fleming estaba metido en su trabajo de inteligencia, en asuntos bastante peliagudos, pero era rotundamente un hombre de despacho, estaba en el almirantazgo, en Whitehall, y se le ocurrieron estas ideas. Le habría gustado ser Bond. Hemos mencionado lo que significaba 007. ¿Tenían número los agentes? ¿Se les asignaba un número? Estoy bastante seguro de que los agentes tenían todo tipo de números secretos y lo que llaman leyendas. Tenían diferentes nombres. Los más famosos eran el agente zigzag y personas así, y Fleming obviamente lo sacó de ahí. Aunque se cree que 007 lo sacó de Rudyard Kipling. Había un tren 007 que salía en una de las novelas de Kipling, y Fleming era muy fan de Kipling. El verdadero trasfondo de todas estas cosas es una combinación de mito, realidad y la propia imaginación de Fleming. Al igual que James Bond, Ian Fleming era un oficial de la inteligencia. En realidad participaba en operaciones muy complejas, en entrenar a personas en guerras de guerrilla, en ser espías, etc. Y tenían eso en común. Le gustaban las mismas bebidas que a Bond, le gustaba apostar, le gustaba jugar al golf. No cabe duda de que le gustaban las mujeres, y Fleming tenía un ligero elemento de juego duro, pero creo que ese juego era más duro que el de Bond.
Una de las razones por las que Bond destacó de entre otros thrillers fue debido al estilo de escritura claro y vertiginoso que trasladaba al lector hasta el mismo centro del mundo de Bond. En una Gran Bretaña gris y lúgubre, todavía adaptándose a la realidad de la vida de posguerra, sus novelas se ensimismaban y añadían una pizca de color. Más de alguno se habrá pasado su parada de tren a lo largo de los años. Los libros de Bond fueron todo un éxito. Uno de los factores más importantes es cómo eran los años 50. Solemos pensar que los años 50 fueron glamurosos. Pensamos en Estados Unidos, las guitarras Fender y los Cadillac, pero Inglaterra no era así. Inglaterra estaba totalmente deprimida, triste, saliendo de la guerra y aún con racionamiento. Creo que James Bond llegó en el momento adecuado para Gran Bretaña. Había acabado la Segunda Guerra Mundial y junto a su fin apareció un personaje que podemos decir que era todo un británico, que recordaba a los británicos lo que les gustaba de ellos. Y también había un toque de glamour. Fleming mostró los nombres de marcas nuevas. Eran cosas que la gente en esa época no se podía permitir, pero podía vivir esa vida a través de James Bond. Si Bond apostaba en un casino, o se tomaba una copa, o conducía un Aston Martin como este, había posibilidades de que Fleming lo hubiera hecho antes. Por eso pudo dar vida a esas experiencias como ningún otro escritor. Y evidentemente, una de las cosas más estrechamente asociadas a Bond era su bebida por excelencia, el martini con vodka. Se dice que Fleming se inspiró en las noches que pasó bebiendo en el Hotel Dukes de Londres. Alessandro, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Jamie, me alegro de verte. Creo que sabe lo que voy a pedir. Martini con vodka. ¿Al estilo Bond? Mezclado, no agitado. Mezclado, no agitado. Siempre he querido decir eso. Muy bien. Vamos a poner un poco de vermú. Vale. Las copas de Bond, sobre todo su martini con vodka, era muy seco. Así pues, lavamos la copa y después la escurrimos. Cuénteme, Alessandro, ¿por qué el Duke's Bar es sinónimo de James Bond? Principalmente por el martini, porque el señor Fleming solía venir aquí durante la época que no estaba en Jamaica. Al hotel acudían muchas personas que estaban en política y en el ejército. Y este era el único bar que había, un bar muy pequeño, bastante exclusivo, igual que el St. James. En estos clubs esta gente hacía sus negocios, comían, pero cuando querían que fuera algo secreto venían aquí. Entiendo. Aquí tiene, señor Bond. Y ahora, por supuesto, la aceituna. ¿Y por qué a James Bond le gustaba su martini mezclado, no agitado? Es una muy buena pregunta. En aquellos días no podías mezclar un martini, era tabú. Cuando el señor Fleming empezó a escribir sobre Bond, quería que rompiera todas las reglas para ser diferente, porque Bond es el arquetipo de una clase inglesa. Todo lo que hacía era perfecto, todo el mundo lo copiaría. Ya. Pero estaba en la imaginación del señor Fleming. Entonces era un gran renegado. Solo Bond, pero Bond no solo ponía de moda todo lo que hacía. La forma en la que él se vestía, el reloj, la gente copiaba todo. Y eso es lo que intentaba conseguir. Está maravilloso. Es bueno, ¿verdad? Sí, me gusta. Cuando salieron a la luz las novelas por primera vez en los años 50, pocas personas habían oído hablar del vodka. Era algo ruso asombrosamente glamuroso. En realidad, muy poca gente, salvo la de la clase alta, como el propio Fleming, lo había bebido. Sin embargo, había algo más al respecto. Era la época de la Guerra Fría y él estaba al servicio secreto de Su Majestad. Así que... ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el mensaje? Tal vez las semillas del 007 antisistema que vemos hoy en Daniel Craig empezaron en realidad ahí, con un martini con vodka.
A pesar de que hay elementos de Bond en sentido estricto bastante anticuados, sigue consiguiendo ser elegante, e incluso en cuanto a su bebida preferida, el martini con vodka, que en realidad describe su carácter, la bebida es él. Es frío como el hielo, es fuerte, mezclado pero no agitado, es Bond, bebe lo que es. Cuando no estaba detrás de su escritorio urdiendo un plan para frustrar a los nazis, Fleming se sumergía en la noche londinense y bajo la lluvia de bombas alemanas vivía una vida de copas, cenas y mujeres. Al igual que el personaje de Bond que estaba creando, Fleming no era un hombre de una sola mujer, y sus propias experiencias le proporcionaron los modelos de muchas de las mujeres que conoce Bond en sus novelas. Sin embargo, la forma en la que representaba a esas mujeres a veces le causó problemas. Una conexión clara entre Bond y Fleming es su actitud hacia las mujeres. Ambos eran bastante mecánicos, bastante despiadados. Sí, había encanto. Sí, se hacía el amor, pero no eran romances. Eran personas que dejaban la habitación del hotel a primera hora de la mañana, y eso es algo que al menos a Fleming le encantaba ver. Lo representó en los primeros Bond, en el Bond de Connery en la película. Al parecer fue cierto que Fleming estaba bien entrado en la treintena cuando pasó toda una noche con una mujer, y eso nos muestra su idea sobre las relaciones, y cuando se casó, Fleming tenía un matrimonio abierto. Tenía verdaderos problemas para el compromiso. La actitud de Fleming hacia las mujeres era sin duda prefeminista. Las consideraba como mascotas. Creo que veía a los hombres como seres humanos auténticos y las mujeres eran solo objetos para usar y abusar. En el aspecto del abuso, a Fleming le gustaba un poco el sadomasoquismo, no cabe duda de ello. Aparece en su correspondencia con las mujeres. Era mejor que llevaran su pañuelo si iban a pasar una noche con Fleming. Y además, si nos fijamos en algunas novelas, en algunas películas, Licencia para matar es un buen ejemplo en el que creo que Sánchez es el villano y pega a la mujer con un látigo, y nos podemos hacer una idea de hasta dónde llegaba la actitud de Fleming hacia las mujeres. Las chicas Bond eran iguales, si no más importantes que Bond en las películas, y los espectadores estaban ansiosos por saber la identidad del nuevo interés amoroso de Bond. Y para averiguar más sobre las relaciones de Bond con las mujeres, voy a reunirme con una mujer muy especial. Marian Davo interpretó a la chica Bond Cara Milovi en 007 Alta Tensión de 1987. En esta película los cineastas decidieron probar un enfoque bastante diferente y que la chica representara un papel mucho más importante. Como chica Bond, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel de chica Bond? Bueno, la chica Bond ha evolucionado sin duda. De chica Bond a mujer Bond. Claro, debería decir mujer Bond. Yo fui una chica Bond. Me considero una chica Bond. Pero ahora las actrices dicen, no, mujeres Bond. Pero evidentemente han cambiado completamente y han evolucionado con el tiempo. En los 60 fue el periodo de chica de acción, como el que interpretó Úrsula Andress. Pero era algo inocente, algo ingenua. O la chica con superpoderes. Luego están todos esos nombres maravillosos, muy graciosos. Pussy Galore, interpretada por Honor Blackman. Las villanas, la jefa de nuestro pequeño imperio de chicas, una especie de campeona de judo que tenía todo tipo de poderes. Así pues, había mucho humor y excedía la realidad. Eran como personajes de dibujos animados, pero con un guiño, muy divertidos. A mí ahora me parecen graciosos cuando los ves. A menudo se dice que las mujeres Bond recibían poca atención. ¿Quién puede olvidar a Sean Connery esquivando las balas, poniendo a una mujer en medio? No es muy galante, pero al mismo tiempo hay mujeres en las películas de Bond que son muy fuertes. Por ejemplo, Pussy Galore, a pesar de tener un nombre tonto, es un personaje muy fuerte. Honey Rider y Cara Milovi, que salía en 007 Licencia para matar, son mujeres fuertes, independientes, no son tontas. Y aunque la actitud de Fleming hacia las mujeres no era muy buena, creó personajes femeninos fuertes que se reflejan en las películas. Marian Davo de 007 Alta Tensión era un nuevo tipo de mujer Bond. Era muy guapa, como las demás, pero estaba un poco a la par de Bond. Era un poco más inteligente, trabajaron juntos como equipo y cambió la percepción del público sobre cómo podía ser una mujer Bond.
Yo aparecí en el 86 u 87 con Timothy Dalton y dieron un nuevo estilo a Bond. Ya no querían mostrar un personaje de dibujo animado, sino dar más énfasis al personaje, que hubiera más relación entre Bond y su chica protagonista. Fue interesante porque James Bond no había tenido una relación en el pasado. Siempre eran aventuras de una noche. Sí, así es. Eran aventuras de una noche. Era un solitario. Las películas tuvieron una gran diferencia con respecto a los libros en la creación de las chicas de Bond, porque en los libros Bond es el héroe, pero en las películas, en realidad, la gente estaba mucho más interesada cada año en descubrir quién sería la chica Bond en la película de ese año. Y el estatus que tienen es icónico en el cine. La variedad de chicas Bond que se han utilizado a lo largo de los años es muy diversa. La forma en la que intentan modificar y modernizar el papel de la chica Bond en 007 Licencia para Matar para reflejar actitudes más actuales hacia las mujeres no es la única forma en la que las películas difieren de las novelas, y esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las películas representan la creación de Ian Fleming. El Bond que vemos en las películas y las novelas está romantizado. Tiene un estilo de vida mucho más glamuroso y acelerado que el de un espía, y en realidad la mayor parte del arte de ser un espía es no llamar la atención. Bond seguramente es una de las personas más llamativas que podríamos imaginar, porque aparece en sus coches rápidos y siempre va con bellas mujeres envueltas entre sus brazos. Sería un hombre que se haría rápidamente famoso si todo fuera real. Lo que tienen las novelas y las películas en común son los símbolos de Bond de coches rápidos, mujeres, armas, artilugios y barcos. Pero Bond era agente del servicio secreto que en las películas se convirtió en el MI6. Así pues, ¿hasta dónde refleja Bond la realidad de trabajar en el edificio que tengo detrás de mí? De nuevo en tierra firme, voy a reunirme con una persona que podrá responderme a esto. Mucha gente dice que él mismo fue un agente del MI6, algo que evidentemente él no podría afirmar. ¿Hasta qué punto era precisa la representación de Fleming de un espía de aquellos tiempos? Bueno, creo que lo primero es preguntarse si Fleming estaba representando realmente a un espía en James Bond. Es decir, Bond no es un espía como se entiende normalmente. Entendemos a un espía como alguien que va a algún lugar para averiguar algo, para conseguir información. Bond en realidad no la consigue. Suele matar a alguien o hacer explotar algo o conseguir algo, apoderarse de algo. Se trata más de un agente de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. Entiendo. Y ese era el mundo del que provenía Fleming, como parte de la Dirección de Inteligencia Naval. Un mundo en el que se hacían cosas para descubrir algo y hacer algo al respecto. Ya. En la primera época de las novelas y películas de Bond, 007 era como un auténtico espía por las aventuras que tenía. Estaba inspirado en la Guerra Fría, así que se sucedían todo tipo de acciones de espionaje. Sin embargo, a medida que avanzaron las películas y novelas y las secuencias de acción se descontrolaron un poco, ya no se basaron en ninguna realidad. No ha habido espías en los últimos 30 o 40 años que cenaran con la reina y condujeran coches veloces y se acostaran con quien les diera la gana y se salieran con la suya. Todo el mundo lo habría sabido, así que al principio sí, se asemejaba a la realidad de lo que pudieron ser algunos espías por entonces, pero en la época moderna, no, se aleja de la realidad. Entonces, ¿personajes como Q y M estaban basados en personas reales? Bueno, Q se usa bastante en el ejército para designar a alguien que suministra equipamiento, que proporciona ese tipo de cosas. Y creo que se utilizó en el MI6 y posiblemente en el MI5 también en su momento. M es más discutible. No hubo un M en el MI6, hubo un C, que era el jefe, que todavía lo es, y fue el primer jefe. Antes de que se establecieran el MI6 y el MI5, o cuando se establecieron en 1909, había un M, una persona conocida como M, que era un tipo llamado Melville, un hombre jubilado de la Special Branch, que era el que se encargaba de buscar direcciones y ese tipo de cosas. Lo que ya no sé es si Fleming tenía algo así en mente o se trataba de otra cosa.
Una función importante de ser un espía es espiar, vigilar desde las sombras y reunir información y entregarla. A menudo son hombres y mujeres sin rostro que no disfrutaban de un estilo de vida glamuroso como se representa en las novelas. Eso no quiere decir que algunos espías no fueran asesinados o no tuvieran que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios y que de vez en cuando se enfrentaran a un tiroteo, pero creo que Fleming tomó una parte de esos incidentes aislados y algunas de las características de los espías y lo englobó todo en esta especie de hombre de acción que es James Bond. Háblame de otras similitudes que encuentra en las novelas de Fleming con la forma en la que operan los espías ahora. Bueno, lo que es similar es que M podría convocar a Bond y decirle: hay alguien, por ejemplo en el Cairo, que creemos que es un hombre peligroso y queremos averiguar qué está haciendo. Queremos a alguien que lo acompañe y averigüe qué está haciendo. ¿Puede reunirse con él? Ese tipo de cosas sí ocurren en la realidad. Claro, ¿y enviarlo para seducir a una atractiva mujer en un casino? Por lo general, no sé si la seducción... Sí, siempre es útil en la inteligencia. Los alemanes del Este lo aprovecharon bien durante la Guerra Fría. Claro, la Stasi. La Stasi, sí. Seducía a secretarias de la Alemania Occidental y ese tipo de cosas. Lo hacían mucho. Pero como norma general, las conversaciones íntimas no implicaban cualidades. No buscaban... Era más bien hablar de la última central nuclear o algo así, y por lo general no se usaba. No. Me sorprende al leer las novelas o ver las películas que lo hacían más por placer que por obtener información. Estoy seguro de que quería combinar los negocios con el placer, como hace mucha gente. ¿Y qué me dice del martini mezclado no agitado? ¿Es la bebida oficial? Creo que es más bien la bebida preferida de Fleming. Pienso que probablemente la comunidad de inteligencia se inclinara por los gin tonics como hacía el ejército. La gente no deja de discutir sobre lo que había de verdad en el Bond espía. Pero lo que podemos decir es que Fleming conocía espías. Trabajó en inteligencia naval y era el oficial de enlace con otras agencias de espías y de inteligencia de Gran Bretaña. Trabajó con el SOE, el MI5 y el MI6. Así que conocía en primera persona a los espías de Gran Bretaña en ese periodo. Cuanto más nos fijamos en el personaje de James Bond y de dónde surgió, más nos damos cuenta de que si hubo un auténtico James Bond, fue el mismísimo Ian Fleming. Entonces, las novelas son el relato documental de la vida de Fleming en el almirantazgo durante la guerra, pero reflejan el tipo de espías de la Segunda Guerra Mundial y la era de posguerra, y no tanto Bond y el MI6. A lo largo de los últimos 55 años, Bond ha cambiado muchísimo. En los años 60, Connery era seguro, correcto, cortés. Después, con Lazenby pasó a una época de comedia en los años 70 que se hizo totalmente grotesca. Después tenemos a Dalton, que era el yuppie de los años 80, y después a Brosnan, que por desgracia creo que quedó abrumado por todos los artilugios. Acabamos teniendo un coche invisible y todo se convirtió en una bobada. Sin embargo, Daniel Craig representa el prototipo actual, que es súper serio, ligeramente psicótico, que seguramente vaya a terapia, pero al mismo tiempo es muy cool y resulta atractivo para el mercado mundial. Bond está plenamente en el candelero y está aquí para quedarse. En el momento que estamos ahora con Daniel Craig, que tiene un estatus de superestrella, Bond nunca ha sido tan popular y todo apunta a que continuará siéndolo. Continúa el debate que gira en torno a si Bond debe continuar más o no. Pero tengo que decir que un líder inteligente y guapo, con coches rápidos y mujeres más rápidas, es una receta para el éxito. Y yo creo que continuará en el futuro. Solo hay que fijarse en Skyfall, la primera película de Bond que recaudó más de $1.000 millones en entradas. Toda esta trama no va a acabar a corto plazo. Las películas son todas muy distintas. A medida que pasa el tiempo se van llenando de artilugios y de frases ingeniosas que realmente comparten poco más con las novelas oscuras y crudas de Fleming que sus títulos. Supongo que podríamos decir que Timothy Dalton se acercó. Pero realmente las películas de Daniel Craig han traído de vuelta el personaje original de Fleming, y supongo que podríamos decir que ha vuelto el auténtico James Bond.